soy primero madre antes que vicepresidenta. Y en este momento me quiero referir al mundo como madre, como mujer que ha formado a un hijo con sus 28 años de edad de manera limpia, porque mi hijo tiene sus manos limpias, porque es un joven de sueños, con un hijo de apenas 3 años, con una esposa joven, maravillosa, llena de ideas, en donde ellos construyen sus caminos y sus vidas y sus proyectos de vida. Y hoy han sido completamente anulados. Ya no existe ni siquiera la moralidad ni los procesos que pueden acabar con una persona en su profesión siendo tan joven y su récord en su camino profesional. Entonces, esto de aquí es importante entender que mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la fiscalía sobre una sola prueba que le haya llevado a mi hijo en este momento a la cárcel donde usted lo señala. Que Fito tendría que estar en la cárcel en La Roca y no mi hijo en La Roca. ¿De qué país estamos hablando en donde la seguridad le estamos devolviendo a los ecuatorianos? Esto no tiene precedentes, lo que acaba de hacer el presidente Noboa. En realidad, una justicia maniatada. Hoy temo por mi vida. Mi hijo está en peligro en esa cárcel. Y por eso hoy levanto mi voz hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos y hacia toda organización internacional en donde protege la violencia al género y político que hoy está pasando en Ecuador. Es grave lo que pasa en Ecuador. Por eso hoy no puedo callar más y tengo que buscar la inocencia de mi hijo, porque en este momento ni siquiera me puedo mover de este país, porque tengo que pedir permiso a una canciller para ir a defender la vida de mi hijo. No estoy, en realidad, ni he sido convocado a un país en una guerra que les compete a los que están, más no al Ecuador, y en donde claramente estoy bloqueada para no poder hacer nada. Mucho menos los gestos y las acusaciones que acaba de hacer un fiscal, ¿sí? En donde el tráfico de influencias, que después cambia, porque como ya no tienen cómo acusarle a mi hijo, cambian. Ahora es bajo el ordenamiento de, de un tráfico de influencias. ¿Por qué razón? Porque en la primera instancia, solo al poner tráfico de influencias, mi hijo necesita ser un empleado público. Y mi hijo no es un empleado público. Mi hijo es un profesional de libre ejercicio, ¿sí? Después de eso, como ya no cabe esa palabra, cambian y ahora ponen orden, ¿sí? Entonces, empieza el desarrollo de esto sin una sola prueba y respetando los debidos procesos. Si mi hijo, como dicen, que ha estado siendo investigado, tenía que haber sido aún avisado a esas instancias, cosa que no ha pasado. Han violentado los derechos de mi hijo y lo han llevado al lugar más peligroso del Ecuador, ¿sí? Sin tener precedente, porque le vuelvo a repetir, ni Fito, ni los narcotraficantes del país que han sido apresados han sido enviados a La Roca. Imagínese mi hijo sin haber tenido la prueba alguna hasta ahora, porque su detenimiento que está este momento es totalmente ilógico. Mis abogados y los defensores de él hablan de algo totalmente irracional, el haber decretado prisión preventiva cuando no había justificaciones, cuando han roto toda norma que nosotros tenemos establecidos en el COIP. Entonces, cuando hablan que las pruebas no son suficientes, no ha pasado ese test de motivación mínima, obviamente están rompiendo y claramente es un golpe a mi vida, a la institucionalidad del país, porque lo que quieren sin duda alguna es quitarme del medio para que no ocupe la presidencia del país como constitucionalmente lo señala, no porque yo quiero,
Nunca he querido esto. Yo quise otra cosa para mi país. Por eso he trabajado tanto tiempo. Ahora, usted me dirá, Douglas, en este momento que pasa el Ecuador, sin duda ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones. Claro, y a No mí, da para un juicio político, porque cla- obviamente no tengo ninguna causal para un juicio político. y- Ya está en la roca. eh, Ayer fue trasladado de imagínese. manera ilegal, de manera oscura, en un helicóptero de la ciudad de Quito, en donde estaba. Fue apresado en Cuenca, en su ciudad, en su casa, en la madrugada, sacado de ahí en helicóptero para Quito, en donde está la supuesta acusación, y de ahí fue trasladado a la ciudad de Guayaquil, de la misma manera en helicóptero. Y por lo que usted nos dice, presumimos que este centro penitenciario es uno de los más peligrosos del país, vicepresidenta. Es el más peligroso, porque ahí están todos los criminales, narcodelincuentes, violadores, están ahí toda la gente que ha hecho daño a este país de esa manera criminal. ¿No? Por eso tengo que apelar a las cortes internacionales, porque Ecuador tiene que darme la licencia legal para yo poder estar al lado de mi hijo. Sin duda alguna lo haré porque mi deber primero es como madre, pero Pero, no pueden violentar de esta manera y obligar y extorsionarme con la vida de mi hijo. Eso es criminal. En este momento mi hijo se está pidiendo un habeas corpus para que él pueda ser primeramente sacado de la cárcel porque no tiene por qué estar en la cárcel. Peor en la roca. Eso es algo inconcebible. Y vamos a hacerlo para que mi hijo salga en libertad y pueda defenderse con total libertad como le da los derechos humanos a él. Y yo me reservo, en realidad, mi siguiente paso. ¿Por qué razón? Porque temo de mi vida, temo la vida de mi hijo que está en ese momento ahí. Yo hago responsable al presidente Noboa por mi vida y la vida de mi hijo antes de nada, porque eso no acordamos dentro de un binomio presidencial, más que sacar adelante al nuevo Ecuador que soñamos, que al menos yo sueño todavía, ¿sí? Pero parece que eso ha sido una burla para el pueblo ecuatoriano. Yo, como siempre lo he hecho, invitarle a dialogar al presidente de la República, a que entre, sin duda alguna, no a mi razón, porque necesitamos que razonemos que es responsabilidad nuestra. Un pueblo que llora, que teme por su vida, un país que muere de hambre, la falta de empleo, el caos que se vive en ese país y en mi país con el dolor tan grande que tengo de ver cómo sangra cada día. En realidad, mire, presidente Noboa, tiene que parar este abuso para dejar precedente en el Ecuador de que si usted es una persona justa, si usted habla de justicia, de no a la delincuencia, haga justicia con una persona inocente que no le ha hecho ningún daño, ningún mal. Eso es lo que yo le pido, que hable con la verdad, que no se oculte, que se oculte tras de una canciller, que no se oculte tras de un decreto, que me dé la cara y que hable conmigo y que me diga por qué razón es su persecución, porque hasta este momento no entiendo cuál es su persecución. A este nivel de violencia y de maldad, porque no puedo entender otra forma más, y como madre se lo hablo, yo estoy lista para defender a mi hijo hasta las últimas instancias. Ha escalado a suficiente punto en donde la pregunta mía es, ¿por qué me odia, señor presidente? nuevamente, pues que conversara, acceder a esta entrevista con Central Noticias acá en Costa Rica. Estaremos muy atentos. Nuevamente, muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Douglas, y quiero decirle, Sebastián, hijo mío, no estás solo. Yo estoy ahí contigo y vamos a salir libres y con la justicia que viene solamente de Dios. Ten fe, hijo, ten fuerza, porque lo vamos a hacer.